Continuando con la infraestructura, hay que tener especial cuidado con la limpieza y la adecuación correcta y el mantenimiento de los edificios. Muy importante en nuestro medio, si se fijan acá, sistemas de calor y frío, espacio disponible para operaciones, elementos de confort para los empleados y también para los clientes y sistemas informáticos, lo que habíamos dicho, sencillos de manejar, además de tener los transportes y los servicios auxiliares necesarios para que se pueda garantizar la eficacia de las operaciones que estoy realizando dentro de la empresa. En cuanto a los equipos, habíamos dicho su adaptación a las condiciones del entorno es muy importante en nuestro medio. Términos de hardware y software deben tomarse en su acepción más general, agrupando todo lo que tenga que ver con la totalidad de programas, con la totalidad de documentación que tiene que circular a través de estos sistemas informáticos. Se busca, dice, la generalización de toda la información, pero es bien sabido que la mayor parte de los datos y de la documentación se encuentran en soportes informáticos en la actualidad y ya no solamente en soportes físicos. Y aquí lo que les decía, ¿no? Que es necesario que el sistema sea integral, que sea eficiente y que sea amigable, como ya les había explicado. Pasemos a lo que es el soporte documental de esta área. Estamos en la página 149 de nuestro texto. ¿Qué voy a necesitar? Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo, es decir, pueden ser procedimientos o pueden ser planes de mantenimiento preventivo, como lo quiera ver la organización. Ustedes saben que hay diferentes tipos de mantenimiento, pero tiene que haber algún procedimiento plan que garantice que los recursos físicos de la infraestructura están funcionando adecuadamente y además no solamente se hace mantenimiento del hardware o de la parte física, también se hace mantenimiento del software con la aplicación de antivirus, con las el reacomodo de información que ya no sea útil, con el filtrado de información que ya no sea útil, incluso los sistemas de reestructuración de las propias computadoras. Entonces tiene que ser un procedimiento o plan que tome en cuenta lo físico y también lo que se refiere al hardware y al software de la organización. Para tener un buen plan de mantenimiento es evidente que voy a necesitar un inventario de las instalaciones físicas y del equipo también, y también el software con el que cuento. Del plan de inventario o del procedimiento, del plan de mantenimiento, del procedimiento de mantenimiento, también puedo tener yo las fichas de mantenimiento de equipo y de instalación. Nosotros sabemos qué información debe ir. Cada equipo es como cada uno de mis trabajadores y tiene una carpeta donde está su garantía, donde están sus manuales de uso, sus instructivos, los procedimientos, las condiciones de operación. Esa sería mi ficha y aquí me está haciendo mención también a los catálogos, las garantías, el plan anual de mantenimiento, que también es parte de este procedimiento plan general, y solicitudes de compra y albaranes de expedición. ¿Por qué me está pidiendo esto? Porque en la parte de apoyo también se considera lo que es la logística interna y la logística externa y los recursos que deben haber. Una solicitud de compra, nosotros la entendemos perfectamente, es cuando alguien de la organización llena una solicitud de algo que necesita y con las aprobaciones establecidas se lo envía al encargado de compras. Mientras que un albarán de expedición es un comprobante de que algo ha salido del depósito de materias primas, de materiales o insumos de la empresa y ha sido entregado a un proceso o algún responsable de la organización, como cuando tú pides tinta para tu impresora y esta tinta no la compras tú. Esta solicitud de compra se hace al responsable de compras y al equipo de compras. El equipo de compras adquiere estas tintas y luego te las entrega. Y te las entrega con un comprobante que se llama aquí el albarán de expedición. Entonces el albarán es un documento que me permite regular la logística interna de la empresa. Muy bien, ahora sí más ordenados. Pasamos a lo que es el ambiente de trabajo. A ver, la organización dice debe determinar, proporcionar, mantener el ambiente de trabajo necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de productos y servicios. Entonces, un ambiente es una combinación de factores humanos y factores físicos. Veamos qué factores. Factores sociales. Cuando hablamos de los factores sociales dentro de la empresa, estamos hablando de la materia de prácticas laborales de la ISO 26000. Ante la duda, ustedes pueden ir a la norma y pueden revisar
este apartado de esta materia de prácticas laborales, donde te habla de temas como cómo haces el reclutamiento, la promoción de tus trabajadores, los procedimientos o los instructivos en el sentido de cómo vas a hacer para la llamada de atención a tus trabajadores, la resolución de reclamaciones de tus trabajadores, cómo haces la transferencia, el traslado, la finalización de la relación de trabajo. Cuando tú despides a un trabajador, ¿cómo lo haces? La formación, el desarrollo de habilidades, salud, higiene industrial. Esto está no regulado, pero está como una guía en el apartado que les decía de prácticas laborales de la ISO 26000. Tema de la jornada laboral, la remuneración, es parte también de estas prácticas laborales. Entonces, ante la duda, ustedes remítanse a la norma y revisen que en la organización se está dando las condiciones necesarias para que los trabajadores realicen su función de una manera eficaz y eficiente. Otro factor a considerar es el factor psicológico, como el estrés, el agotamiento, la percepción acerca de las condiciones de trabajo, incluso el bullying en el mismo lugar de trabajo, porque esto es real, lo mismo que hay bullying en otros entornos, también hay el bullying laboral. Entonces, estas situaciones deben ser conocidas por la dirección de la empresa y deben ser parte de un plan de mejoras. Luego vamos a ver un estudio de clima laboral donde son estas cosas que se tienen que detectar. Y finalmente tenemos los factores físicos. Los factores físicos que ya hemos tratado en la parte de infraestructura, del espacio de trabajo, del hardware y del software que necesita alguien para, lo que decíamos, cumplir con sus funciones adecuadamente. Pasemos al punto de clima. ¿Qué es el clima? Recuerden ustedes que hemos visto con detalle esto en la materia de organización. El clima laboral se define como un conjunto de percepciones que tienen los trabajadores acerca de su entorno de trabajo y acerca de la propia empresa. Nosotros trabajamos utilizando un cuestionario que se aplica a cada uno de los empleados y donde se les hace preguntas en relación a estas 8 áreas, respecto a la empresa, los objetivos, en este caso al sistema de gestión, respecto a los recursos que dispone, y aquí los recursos que dispone para hacer su trabajo y los recursos que dispone para hacer su trabajo con seguridad. Entonces ahí estaríamos hablando específicamente de los EPPs. Luego, en el área 5, respecto a los superiores, respecto a sus jefes, de acuerdo, respecto a sus supervisores, cuál es la percepción que tiene respecto a su puesto de trabajo, específicamente a la estructura de la empresa y a los mecanismos de ayuda que le ofrece a la organización. Entonces, el estudio de clima es muy recomendable en este punto, pero lo importante del estudio de clima no es el estudio tal cual solamente, sino los resultados. Y aquí está, el soporte documental. Fíjense en el punto 2, tiene que haber un plan de mejora. Plan de mejora que sale ¿de dónde? Del análisis de clima que hemos realizado. Muy bien, veamos. Aquí volvemos al punto 1. Procedimiento de evaluación de clima laboral y el plan de mejora correspondiente. Ante la duda, ustedes pueden remitirse a sus textos de organización, donde hay ejemplos de estos 2 puntos. Luego, procedimiento y planes de seguridad y salud en el trabajo. Para esto nos remitimos a todo lo que es la materia de seguridad que nosotros llevamos en la carrera. Luego, registros y fichas de evaluación de riesgos y peligros, que son parte también de este plan. Un checklist, porque cuando evalúo los riesgos de un puesto de trabajo lo hago con un checklist. Fichas de EPPs, porque seguramente ahora tengo que incluir un inventario de las EPPs. Un inventario que tome en cuenta la descripción del EPP, la ubicación del EPP, el responsable de cuidar y dónde está ubicado este EPP, incluso el costo que ha tenido para la organización este EPP. Tendríamos entonces un plan de seguridad, higiene y en el mejor de los casos también un plan de ergonomía para la organización. Hablemos ahora de los recursos de seguimiento y medición. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los equipos que nos sirven para medir, para evaluar las características de un producto o de un proceso. Hablamos de balanzas, hablamos de pHímetros, hablamos de cualquier equipo que me sirve para evaluar las características de lo que estoy fabricando o de los procesos. Veamos entonces,
La organización que me dice la norma debe determinar y proporcionar los recursos para asegurarse de la validez y la fiabilidad de los resultados en los productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos de que estos recursos proporcionados, de que estos equipos de medición y seguimiento son apropiados para el tipo específico de medición que yo voy a realizar. Vemos aquí a qué se refiere con apropiado. Se refiere a que no es adecuado medir un peso grande con una balanza de precisión. 5 kilos yo no voy a medir con una balanza de precisión, ¿cierto? De igual manera, en una balanza mucho más gruesa yo no voy a medir gramos o miligramos. A eso se refiere con apropiado. Además, todo este equipo debe estar mantenido para asegurarse de la idoneidad para el propósito que debe cumplir. La organización debe conservar información documentada apropiada de estos recursos de seguimiento y medición. Entonces, veamos con mucho más detalle. Trazabilidad de las mediciones. ¿A qué se refiere en este punto la norma? Hablamos de la trazabilidad de las mediciones cuando yo tengo que saber con qué equipo de medición he evaluado la característica de cada producto de la empresa. Por ejemplo, si yo he sacado un lote, yo tengo que saber con qué balanza se ha evaluado el peso de cada uno de los productos que está en ese lote. Esa es la trazabilidad de las mediciones. Entonces, veamos aquí. El equipo de medición debe, para lograr esta trazabilidad, calibrarse o verificarse a intervalos especificados contra patrones de medición trazables, patrones internacionales registrados en la base de calibración. A ver, hablemos un poco del proceso de calibración. Un proceso de calibración, una actividad de calibración, no es algo que se pueda manejar a la ligera, ya que la calibración en nuestro país está regulada por INMETRO y tiene que ser realizada por profesionales. La calibración consiste en que, por ejemplo, yo tengo una balanza en la cual yo estoy midiendo habitualmente gramos o miligramos. Entonces, después de determinado tiempo, yo no sé si mi balanza está reflejando la realidad de los productos que yo estoy midiendo. Puede ser que por un golpe, puede ser que por mal uso, o puede ser que simplemente debido al tiempo haya que hacer ciertos ajustes dentro de mi equipo. Y esto se llama calibración. Yo no puedo hacer esto a mi propia balanza. Entonces lo que hago es llevar esto a INMETRO. INMETRO tiene los servicios. Yo les invito a pasar por este sitio web, inmetro.gov.bo, donde ahí están los servicios que ofrece INMETRO, que es precisamente la organización encargada de calibración en Bolivia. Entonces, INMETRO, ¿qué es lo que hace? INMETRO tiene los patrones. Los patrones, en este caso hablando de masas, que ellos guardan y conservan de manera muy adecuada. El patrón de, por ejemplo, 1 kilo, el patrón de 1 gramo están en INMETRO. Entonces tú llevas tu balanza, ellos agarran el patrón de 1 gramo, la colocan en tu balanza. ¿Y qué es lo que debería tener o mostrar tu balanza? Debería mostrar el peso exacto de 1.0000, de acuerdo al nivel de precisión que tenga tu balanza, gramos, porque ellos están utilizando un patrón, y aquí está, que es trazable a nivel internacional hasta Ginebra. Ellos han adquirido los patrones desde Ginebra. En caso de que tu balanza no dé 1.000 gramos y de 1.1 gramos, que quiere decir que tu balanza está descalibrada, y ellos proceden a hacer la calibración de acuerdo con los procedimientos y los instructivos que ellos tienen para hacer este trabajo. Muy bien, eso en cuanto a la calibración. Una vez que tú tienes este equipo, está tu balanza calibrada, tienes que colocarle algún método que se puede identificar, es decir, esta balanza está calibrada y se puede utilizar, porque realmente en esta balanza 1 gramo es 1 gramo, no hay un margen de error. Por lo tanto,
tiene que estar bien identificada y debe protegerse esta calibración, porque como habíamos dicho, puede descalibrarse nuevamente, ya sea por las condiciones del entorno o por un uso inadecuado de la balanza. Para esto se consideran 3 elementos fundamentales y acciones que yo debo llevar adelante. Primero, la calibración de los instrumentos de equipos y medidas mediante la utilización de patrones trazables a otros de mayor precisión, y en este caso, ¿quién va a hacer esto? IPMetro es el encargado de metrología en Bolivia. 2. Las actividades de mantenimiento y corrección necesarias, resultado del proceso de calibración. Es posible que para mantener una calibración yo tenga que hacer una limpieza diaria, yo tenga que darle determinado tratamiento a mi equipo, un mantenimiento específico en cuanto a limpieza o algún tipo de ajuste que yo pueda hacer. Entonces IPMetro también me enseña, y de hecho si yo leo los manuales y los instructivos de operación de los equipos, también puedo tener idea acerca de cuál es el mantenimiento de limpieza adecuado y la corrección que podría realizar. Los registros de los resultados. Si yo calibro algo, ¿qué es lo que debo tener? Pues un certificado de calibración como prueba. Luego, cuidar los equipos a fin de que estos no alteren su capacidad de medición. Los equipos tienen condiciones de operación que yo tengo que velar se respeten. Pasemos a un plan metrológico, que esto también es un requisito. A ver, un plan metrológico normalmente está basado en los siguientes puntos. Un plan de calibración de todos los instrumentos de medida. Cuando tú llevas a hacer calibrar tu equipo, IPMetro te dice cuáles son las condiciones de operación de este equipo, y tú le dirás, bueno, esto lo operamos en el laboratorio, o no, lo operamos y llevamos al campo y hacemos las mediciones allá. Según las condiciones de operación, según la frecuencia de utilización, no es algo que utilices diario, no es igual a algo que utilices de una vez a la semana o tal vez una vez al mes. Entonces, según esas condiciones, IPMetro lo que hace es determinar el tiempo en el cual tú deberías volver para hacer calibrar nuevamente. En base a ese tiempo que IPMetro te da, tú haces el plan de calibración. Mi balanza con su respectivo código, entonces yo que sé, B1 del L1, B1 de P1, yo que sé, la balanza 1 de planta 1, mi balanza 2 de planta 1, cada equipo tiene que estar codificado. Tú estableces un cronograma de calibraciones, ¿no? Entonces es importante que tengas por lo menos 2 equipos de cada, porque mientras uno puede irse a calibrar, el otro tiene que estar trabajando y tú tienes que anotar qué lote ha sido medido con qué balanza. Entonces siempre tienes que tener una balanza calibrada para hacer el trabajo. Las fichas de calibración de cada uno de los equipos. Luego vamos a ver en detalle. No obstante, la ficha de calibración de un equipo lo que tiene que tener es una información específica para ese equipo. Donde, fíjense, aquí vamos a ver un ratito. Código, denominación, número de serie, marca, fabricante, modelo, responsable de conservación, responsable de calibración, última calibración y la siguiente calibración. Este sería el contenido en detalle de una ficha de calibración. Es como un carnet de identidad para cada uno de mis equipos, donde lo más importante de estos equipos es su calibración. No obstante, aquí está cada uno de los datos que debe estar. Reitero, código, denominación, número de serie, marca, fabricante, modelo, responsable de conservación, responsable de calibración, última calibración y la siguiente calibración, con un margen de tiempo coherente. Por eso aquí les había pegado esta imagen, porque si yo hago mi plan de calibración con un método del semáforo que ya conocemos, ¿a qué se refiere aquí con márgenes de tiempo coherentes? Que cuando, imagínense, yo tenga como tiempo para llevar a calibrar el mes de agosto, el mes de julio ya debería ponerse en rojo. ¿Qué quiere decir? El mes de julio yo tengo que estar pendiente porque durante este mes yo tengo que llevar mi balanza a calibrar. Finalmente, imagínense que ya estoy en agosto, entonces esto debería ponerse en negro absoluto. ¿Qué quiere decir? Que esa balanza ya no se puede utilizar a partir de agosto, porque su certificado de calibración me ha definido como tiempo límite para esta calibración el mes de agosto. Entonces ya
en la identificación que habíamos visto, ya no va a poder decir equipo calibrado, sino tiene que decir equipo no calibrado, y de hecho tiene que ser sacado de utilización. Entonces, todos los otros meses esto puede estar en verde, verde claro, y a medida que se acerca la fecha de calibración, tiene que ponerse en rojo para que yo sepa que este equipo ya tiene que ser llevado para su respectiva calibración a Inmetro en La Paz. Muy bien, eso con respecto a la ficha de calibración. Veamos ahora, personal experto. Volvemos acá arriba. Necesito personal experto no solamente en el equipo. Es posible, nosotros estuvimos pasando una clase de 17025 en Sucre, y ahí el mismo personal de la organización calibraba sus propios equipos. Imagínate que tú te dedicas mucho tiempo a hacer mediciones dentro de la empresa, entonces tendrías que calibrar cada mes. Llevar cada mes mi equipo a La Paz se me hace insostenible, se me hace poco eficiente. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Capacito personal de mi propia organización para que hagan las calibraciones. Muy importante, no cualquiera puede calibrar. Mi personal tiene que ser capacitado en Inmetro. Inmetro otorga otorga los certificados que respaldan la competencia de las personas para que sean en mi empresa capaces de calibrar. Y además te vende los patrones. Te vende los patrones trazables. Estos patrones, que son, como hemos dicho, el de balanza, para calibrar las balanzas tenemos los patrones de 1 gramo, de 1 kilo. Estos patrones tú los tienes que cuidar y los tienes que proteger de cualquier daño. Imagínense un patrón de 1 gramo que yo lo hago caer, quizás ya no sea un patrón de 1 gramo. Entonces, esta capacitación debe ser otorgada al personal para que sea capaz de hacer la calibración de sus propios aparatos, y esta capacitación y el patrón tiene que ser otorgada por Inmetro. Otra acepción, los ambientes acondicionados para hacer las mediciones adecuadas. Nosotros vamos a ver que en los manuales de los equipos, cuando yo los compro, tengo que revisar perfectamente estos manuales. Están las condiciones de operación de estos equipos. En estas condiciones están las temperaturas, están las presiones, el nivel de humedad, y esto es algo que yo debo respetar. Y finalmente, la última sección, los equipos de medición adecuados. Nuevamente, en función de lo que yo vaya a medir, el equipo debe ser adecuado para el tipo de trabajo que yo voy a realizar. Es posible que si yo estoy en un restaurante, un termómetro que mida la temperatura del ambiente realmente no sea adecuado, sino más bien lo que yo necesito es un termómetro de punzón, de tal manera que yo pueda presionar en los determinados alimentos y medir la temperatura dentro de los alimentos. Entonces deben ser equipos adecuados. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Hablemos específicamente de los componentes. Componentes de todo mi plan metrológico. Pues tengo que tener un inventario de instrumentos, cierto. Este inventario de instrumentos de medición, nuevamente, cada equipo con su código deben estar vinculados a fichas de identificación. Volvemos acá para que se acuerden. Aquí está. Estas fichas que nosotros le llamamos de calibración, ¿qué cosa tienen? La identificación de cada uno de los equipos. Luego, un calendario de calibración, correcto, volvemos acá, este calendario de calibración donde se recomienda la utilización de colores para ver si me estoy acercando a las fechas límites o no. Instrucciones donde figuren los procedimientos referidos a la calibración, si la voy a hacer, o al mantenimiento. Si lo que yo voy a hacer una limpieza, tengo que dar un instructivo para hacer la limpieza del equipo. Y normalmente cuando veo los manuales de los equipos y los compro estos equipos, ahí tengo esas instrucciones para hacer su limpieza, mantenimiento, o en caso hacer su calibración. Etiquetas de calibración, adhesivos, pero adhesivos potentes, no estilo POSIT, adhesivos potentes que yo pueda colocar a los equipos y que diga equipo calibrado o equipo no calibrado. Y además, en estos mismos adhesivos tiene que reflejarse la fecha de la última y de la próxima calibración.
¿Qué más? Carta de trazabilidad que refleje la cadena interna de calibración con patrones. En caso de que tú estás calibrando, te tiene que decir, estás trabajando con un patrón y los patrones tienen su código. Este patrón te lo va a vender Inmetro y lo mismo con su carta de trazabilidad hasta los patrones mundiales que habíamos dicho se encuentran en la ISO en Ginebra. Muy bien, las fichas deben tener número de ficha, sí, aquí habíamos dicho código, numeración, número serie, fabricante, toda esta información importante. Aquí también hacer notar el nivel de precisión de los equipos. Esto va a revisar el auditor, por eso se los coloqué aquí en paréntesis. El nivel de precisión de un equipo debe ser el que tú necesitas. Si vas a hacer mediciones gruesas o si vas a hacer mediciones bastante finas, el nivel de precisión debe ser el necesario. Si necesitas miligramos, pues 0,000 adecuado al tipo de medición que vas a realizar. Frecuencia de calibración, entidad que calibra, encargado de calibración, el histórico de las calibraciones. Si cada vez que tú calibras, guardas esta información, se va a generar un histórico de calibraciones. Y aquí en observaciones, importante, cuando yo tengo equipos, yo puedo tener una observación, por ejemplo, está dañada la pata derecha, está clisada la tapa que realiza la cobertura de... Eso está en observaciones. De tal manera que cuando se te entregue un equipo, tú sepas exactamente en qué condiciones te están entregando, porque no te olvides, vamos a este punto, que hay un responsable de ubicación. Responsable que está en una ubicación específica. Este responsable es posible que seas tú. Y cuando se te entrega un equipo, quieres tener información en este apartado de observaciones, ¿verdad? ¿Cómo debe ser toda esta documentación y tus fichas? Simples y fáciles de utilizar, recogen la información útil y bien concreta, permiten la anotación en tu plan de la mayor número de calibraciones posibles. Volvemos, ¿por qué? Porque quiero un histórico de calibraciones. Además, deberán estar debidamente identificadas y numeradas. Hemos dicho que cada equipo tiene su código, yo sé cuántas balanzas tengo, yo sé cuántos termómetros tengo, yo sé cuántos densímetros tengo, yo sé cuántos bixómetros tengo, toditos tienen que estar bien enumerados y codificados. Aquí simplemente para hacerles recuerdo, váyanse a la página 154 en cuanto a ambientes acondicionados. Por ejemplo, veamos. Para operar una balanza de precisión, la temperatura debe estar entre 20 más o menos 2 grados centígrados y la humedad relativa debe estar por debajo del 65%, debe haber ausencia de polvo y corrientes de aire, debe haber eliminación de vibraciones y ruidos. La iluminación debe ser con difusores con una intensidad de 800 a 1000 lux. Entonces, para esto son el cuarto de balanzas. Si ustedes van al laboratorio de 3227, ahí hay un cuarto de balanzas donde están las balanzas y donde se cuida que cada una de estas condiciones de humedad, corrientes de aire, iluminación, vibraciones, ruidos, temperatura, se respete. Muy bien, hablemos ahora de mi personal, específicamente de la formación del personal. No podemos encargar realizar mediciones a personas que no tengan el conocimiento adecuado con respecto a, ya habíamos dicho, la operación de los equipos de equipos de medición y seguimiento, e incluso si yo voy a hacer calibraciones. ¿Qué tipo de formación necesita el personal que va a trabajar haciendo estas mediciones? Necesita conocimiento sobre tolerancias, ajustes, sistemas de humedades, instrumental adicional y los patrones. Entonces yo tengo que capacitar al personal en relación a estos temas cuando lo voy a poner a realizar funciones de medición y seguimiento. En cuanto a los ambientes, aquí está temperaturas y aquí está todos los ejemplos que les había mencionado. Fíjense aquí, tiene que estar el personal con la indumentaria adecuada, si es necesario el uso de guantes, si es necesario, mientras más alta sea, por ejemplo, el nivel de precisión de una balanza, más son las condiciones que debe cumplir el entorno de trabajo. Muy bien, soporte documental para todo este punto de los equipos de seguimiento y medición. Pues necesito que se haga una calibración contrastando con patrones a nivel internacional.
Entonces yo necesito los certificados de calibración de Inmetro. Luego, que los equipos se ajusten y reajusten según sea necesario. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo necesito calibrar, calibro. Si necesito hacer un procedimiento de limpieza, lo hago. Si necesito un procedimiento de mantenimiento del equipo, tengo que hacer estos procedimientos y respetarlos, estos procedimientos. Cada equipo debe identificarse, tercer punto, para conocer su estado de calibración. Ya sabemos con el método del semáforo, debe protegerse contra ajustes o mal uso, y esto se hace con la capacitación y también dar las condiciones adecuadas del entorno. Debe protegerse contra daños y deterioro durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento, nuevamente capacitación y condiciones del entorno, y cuando se utiliza algún software debe confirmarse también la capacidad del mismo. Es muy probable que ahora, cuando tú utilizas un equipo, no coges los datos a mano, sino que estos datos se pasan a través de un software a un Excel o a una hoja de cálculo. Entonces, debes demostrarle al auditor que este software funciona de manera óptima para las funciones que debe cumplir. Por eso es recomendable que si tú tienes tu inventario de los equipos de medición y seguimiento, también cuando un equipo necesita un software especializado, menciones como parte de este inventario que cuentas con este software. Pasemos al apartado de conocimiento de la organización. La norma te dice, la organización debe determinar los conocimientos necesarios para que se operen bien los procesos y los productos y los servicios cumplan los requisitos. Estos conocimientos deben mantenerse y estar a disposición de cada una de las personas de la empresa en la medida que sea necesario. Aquí veamos las actividades básicas en cuanto a la retención del conocimiento y la gestión del conocimiento. Acuérdense de las Learning Organizations. Las organizaciones aprenden, sí, y aprenden a través de las personas. ¿Cuáles son las etapas o las fases? Pues primero veamos, identificar el conocimiento. Cuando hablamos de identificar el conocimiento necesario, esto significa tener muy claro qué quieres lograr como organización y para lograr eso, qué tipo de conocimiento necesitas. Esto lo hemos visto durante planificación, ya que lo que nosotros hacemos es trabajar con el scorecard, y el scorecard habla de la dimensión de aprendizaje y crecimiento. Ahí tú identificas el conocimiento que es necesario dentro de tu empresa, el tipo de conocimiento, y esto se debe hacer en los diferentes niveles de la organización. Me refiero, cuando hablo de niveles, me hablo de el nivel operativo, el nivel táctico de la empresa y el nivel estratégico de la organización. Entonces, si yo veo un organigrama, en toda esa composición de mi organigrama y en cada uno de los puestos se necesita diferente tipo de conocimiento. Eso es lo que yo tengo que hacer. Primero es identificar. Luego, adquirir este conocimiento de fuentes internas o de fuentes externas. De fuentes internas es capacitando a mi personal, y de fuentes externas implica traer conocimiento de otras empresas o traer gente de otras organizaciones. Aquí a saber que cuando yo hago esto siempre se genera algún tipo de resistencia. Por eso es importante capacitar a mi personal en el sentido de estar abiertos al aprendizaje permanente. Entonces aquí se podría hablar, por ejemplo, de contratar a consultores especializados, ¿verdad? Que puedan enseñarme ciertas cosas. Aquí también podríamos hablar del headhunting. El headhunting, ¿qué es? Cacería de cabezas. Buscar a personas con cierto tipo de conocimiento y traerlas sí o sí a mi organización, incluso robarse a estos profesionales de otras empresas ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo. Entonces, eso es un método de adquisición del conocimiento. Incluso podríamos hablar también de trabajar con licenciamiento, en el sentido de que imagínate que tú compras una licencia para utilizar algo, pues estás adquiriendo conocimiento, estás pagando el conocimiento. Luego, trabajar a través de alianzas. Tienes que fijarte con quién te vas a asociar para aprender qué. Es también una manera muy inteligente de conseguir este conocimiento. Muy bien, una vez que se adquiere el conocimiento de fuentes internas o de fuentes externas,
Hay que desarrollar este conocimiento. Una vez que mis trabajadores aprenden algo, yo tengo que darle a mis trabajadores herramientas para desarrollar su creatividad y su capacidad de innovación. No se trata de copiar las cosas, volviendo a este paso, se trata de, a partir del conocimiento que yo he adquirido, ser capaz de innovar dentro de la empresa y desarrollar soluciones propias a partir de la aplicación de la creatividad de cada uno de mis trabajadores. Pero aquí habría que pensar en la empresa, ¿cuándo nos dan talleres de creatividad? ¿Cuándo nos dan talleres de innovación? Nunca. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A adquirir este conocimiento y aplicarlo dentro de mi empresa, pero nos estamos saltando el paso del desarrollo del conocimiento. Entonces, es algo que no debemos pasar por alto. Desarrollado el conocimiento, es importante también compartir este conocimiento. ¿A qué se refiere? Que el conocimiento debe estar donde se necesita y en el momento adecuado. Cualquier cosa que se sepa dentro de mi organización debe ser compartida con quien le pueda hacer falta. Hablamos entonces de transferencia del conocimiento. Aquí podemos trabajar con intranets, podemos trabajar con sistemas de aprendizaje en línea, de tal manera que podamos hacer una reunión virtual en la cual vayamos compartiendo experiencias. Podemos reunirnos a través de Skype, hacer algo de e-learning, crear bases de datos. Ahorita vean ustedes, por ejemplo, en la página 155 del texto, estamos ahí. Rotación de personal. Podemos llevar personal de La Paz, de Santa Cruz a Cochabamba, para que se comparta este conocimiento y se disemine en toda la organización. Luego tenemos la utilización de este conocimiento. ¿Para qué se utiliza el conocimiento? Para generar valor. ¿De qué sirve que tengas el conocimiento si no estás generando valor y si no estás sacando rédito de este conocimiento? Eso es algo de lo que tienen que estar conscientes mis trabajadores. Si yo sé algo, ese algo sirve ¿para qué? Para añadir valor en la empresa. Valor que pueda ser percibido por los clientes, por cada uno de los stakeholders. Valor que pueda ser percibido incluso por los propios trabajadores, que también son stakeholders. Finalmente, retener este conocimiento. ¿A qué se refiere la retención del conocimiento? Se refiere a cuidar este conocimiento. Para esto, yo puedo desarrollar procedimientos mejores, instructivos mejores, puedo desarrollar bases de datos de información y luego resguardar este conocimiento haciendo copias de seguridad en la nube, haciendo una copia de seguridad física que yo conserve en determinado lugar, de tal manera que se proteja y se resguarde el conocimiento de la organización. Este conocimiento, no nos olvidemos, debe estar plasmado, almacenado en todo el sistema documental de la empresa. Muy bien, pasamos a competencia. Cuando hablamos de la competencia, la norma habla de competencia del personal de la empresa, te dice la organización ha de asignar personal con responsabilidades definidas en relación con el sistema de gestión de la calidad, y este personal tiene que ser competente con base a su educación, su formación y su experiencia. Muy bien, ¿qué tengo que hacer entonces? La empresa debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo en el sistema de gestión de la calidad. ¿Esto ya lo hemos hecho? Sí, esto lo hemos hecho en las fichas de funciones. Luego, asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en educación, formación y experiencias adecuadas. Aquí nosotros tenemos que asegurar al auditor de que cada persona que está en mi empresa está preparada y se ajusta a la ficha de función, hablando específicamente de estos 3 puntos: educación, formación y experiencia. Inciso C. Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria. En caso de que mis trabajadores no tengan la competencia necesaria, yo tengo que tomar acciones a través de formación, tutoría, reasignación, subcontratación, en realidad capacitación que necesite mi empleado. Y finalmente, conservar información documentada, evidencia de qué, de todo esto, es decir, de que cada uno de mis trabajadores se ajusta a su ficha de función. En este sentido vamos a utilizar la 10015.
La norma 10.015 tiene dos definiciones importantes. Para empezar, competencia, que es la capacidad para aplicar tus conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Hablamos en algún momento de competencias en la materia y dijimos, una competencia es saber hacer algo con el comportamiento adecuado. Hablemos ahora de capacitación. Es un proceso que se desarrolla y provee ¿qué cosas? Conocimientos, habilidades y conductas para alcanzar los requerimientos necesarios. Requerimientos de calidad. Entonces, la capacitación, ¿qué es? Es un proceso. Y nosotros vamos a ver enseguida que es en realidad un macro proceso dentro de la organización. ¿A qué es lo que apunta? A dar al trabajador conocimiento, habilidad y conducta adecuada para cumplir con sus funciones. Si nosotros vemos, la norma, la 10.015, dice que esta capacitación se realiza en 4 fases. Primero, definir las necesidades de capacitación. Luego, diseñar y planificar la capacitación, proveer la capacitación y finalmente, evaluar los resultados de la capacitación. Veamos entonces cada uno de estos puntos. Primero, definir las necesidades de capacitación. La empresa debe definir estas necesidades y medir las competencias del personal. Esto lo sabemos desde el momento que hacemos reclutamiento y selección. Yo sé qué competencias tiene cada uno de mis trabajadores. Ahora, estas competencias que están definidas en la ficha de función se compara con las competencias que están en la ficha de funciones. Veamos. Y para esto les pido acompañarme, estamos en la página 158 de nuestro texto. De acuerdo con la 10.015, vamos a nosotros esquematizar el proceso o macro proceso de capacitación, determinando entradas, procesos, es decir, procesos pueden ser o actividades según la escala en la cual estamos trabajando, las salidas y las evidencias, es decir, los registros que se van a generar. Veamos para la definición de las necesidades. Primero estudia la política de calidad, la política de capacitación, los requisitos de tu sistema y los resultados de la planificación estratégica. Así, ¿qué va a salir de esto como resultado? La decisión de iniciar el proceso de capacitación. ¿Por qué estás iniciando el proceso de capacitación? Porque estoy tomando en cuenta los requisitos de mi política de calidad, los requisitos de mi política de capacitación. Mi sistema necesita más conocimiento y mi planificación ya me ha definido que tengo por necesidad aprender ciertas cosas dentro de mi empresa. Muy bien, pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué más tienes que revisar? ¿De dónde vas a sacar? Remítase aquí el listado de las competencias que necesitas. Pues para eso tengo que analizar los cambios que han habido tanto en mi negocio, adentro y afuera de mi negocio, los movimientos estratégicos que mi empresa quiere realizar, turnos extras que puedan haber, porque cuando estamos en una etapa del año donde cumplimos con un plan de producción de manera bastante estable, no hay problema, pero cuando tengo picos de producción, imagínense la producción de panetones, tiene picos de producción, entonces para esos momentos tengo capacidad, tengo personal capacitado, eso es lo que tengo que analizar. Acciones correctivas y preventivas, en el sentido de que, bueno, acciones preventivas han sido reemplazadas por el análisis de riesgo, pero en el sentido de que algo ha sucedido dentro de mi empresa, ha habido una no conformidad, y para solucionar esa no conformidad yo tengo que aprender algo. Entonces, fíjense, eso es un requisito en cuanto a alguna competencia. Las leyes, a lo mejor las leyes están cambiando. Estudios de mercado que me dicen que tengo que mover, por ejemplo, al mercado de Brasil, entonces tendré que aprender idiomas. Y mi análisis de riesgos, que me dice que en este momento yo necesito aprender determinadas cosas. Con esto yo ya que tengo un listado de requisitos requisitos en cuanto a las competencias que voy a necesitar. Veamos ahora, voy a revisar qué competencias ya tengo. ¿Dónde están las competencias que tengo? En la evaluación del desempeño de mi personal. En su file de mi trabajador. Cada trabajador de mi empresa tiene su propia carpeta y en esta carpeta yo tengo las evaluaciones que le ha hecho Recursos Humanos. Entonces tengo entrevistas, evaluación de GTH, cualquier tipo de recomendación que se haya hecho en relación a este trabajador y la evaluación del desempeño. Yo ya tengo acá
el listado de competencias existentes. Ahora voy a definir las brechas en estas competencias. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar los requisitos en cuanto a competencias que necesito con las competencias que ya tengo. Y ahí es que identifico la brecha entre lo que realmente sabe mi personal y lo que necesita saber. Ahora, ¿cómo vas a solucionar esto? Se soluciona siempre estas brechas. Con capacitación no necesariamente puedo despedir al personal, a la persona, y puedo contratar otra que ya tenga el conocimiento. Es posible. Puedo reasignar, puedo mover personal de un cargo a otro, o puedo subcontratar, como les decía, yo puedo subcontratar contabilidad, mantenimiento, marketing u otros procesos dentro de la organización. Entonces, en ese caso, mi personal ya no necesita saber ciertas cosas, sino lo que necesito es contratar una empresa experta en hacer esto. Muy bien, una vez que determino esto, yo ya sé exactamente en qué tengo que capacitar y lo que voy a solucionar contratando gente nueva, reasignando o contratando procesos de determinados proveedores. Veamos ahora el último paso, que sería definición de las especificaciones de las necesidades de capacitación. Para esto, ¿qué cosa va a entrar? El listado de las brechas existentes. ¿Y qué voy a tener aquí? Especificación de las necesidades de capacitación. Este listado de brechas era un poco más general, era decir, necesito saber esto, aquello. En cambio aquí, para tener unas especificaciones, ¿qué necesito? Ser muy concreto. Es decir, necesito capacitación en diseño de servicios de base tecnológica fundamentado en el desarrollo de apps. Eso es una especificación. Entonces, de un listado general, yo paso a una especificación volviéndome mucho más concreto y manejando un lenguaje técnico. Pasamos a la siguiente etapa, diseñar y planificar el proceso de capacitación. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tenía de resultado anterior? Pues ya tengo las especificaciones de las necesidades de capacitación. Tengo que pasar ahora a la etapa de diseño de mi plan de capacitación. Aquí en las entradas, ¿qué voy a tener? Requerimientos por política. Es decir, por política mis trabajadores tienen que ser capacitados una vez cada 6 meses, puede ser. Entonces a mí me da un sentido de urgencia y de obligación. Consideraciones financieras, voy a tener dinero suficiente, voy a tener, según tercer punto, el tiempo suficiente para mis trabajadores, los horarios y los recursos para la capacitación, porque es posible que si yo voy a capacitar necesite que ciertas máquinas estén libres. Entonces, cuento con eso. ¿Hay el nivel de motivación adecuado en mis trabajadores? ¿O están demasiado ocupados y presionados por sus metas de trabajo diario, de tal manera que cuando les diga que encima va a haber capacitaciones lo van a tomar como un perjuicio en vez de como un beneficio? Entonces tienen que ser en el momento adecuado. Otros factores con respecto a logística, por ejemplo, yo quiero que ensayen el tipo de corte que vamos a realizar en los moldes, pero para esto necesito que ensayen con un material específico. Entonces, ¿cuentas con ese material? Veamos, analizando todo esto, y vemos aquí, ¿qué has hecho? La definición de las barreras, es decir, cosas que me van a poner límites a mi proceso de capacitación. Pasamos ahora a definir los métodos de capacitación y los criterios para la selección. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a analizar las especificaciones de las necesidades de capacitación. A ver, para elegir un método, tú tienes que saber exactamente qué cosa necesita aprender tu personal. Si lo que necesita es, como decíamos hace rato, necesita mejorar la fabricación de los moldes, entonces podrías hacer esto de manera online. Lo dudo, lo más probable es que necesites que venga un capacitador específicamente a tu planta y ahí les enseñes. Ahora, ¿qué otra información va a ser entrada aquí? Pues la que hemos generado acá, este listado de barreras. Vas a encontrar los proveedores específicos que necesitas para esto. ¿Vas a poder pagarles lo que ellos realmente cobran?
Otra cosa que tengo que tener aquí también presente es el listado de métodos tradicionales, porque cuando hablamos de métodos de capacitación puedes hacer rotación, puedes nombrar asistentes, puedes hacer acentos temporales, puedes optar por la capacitación interna, donde alguien de la propia empresa capacite al resto, o puedes optar por capacitación externa en el sentido de que alguien de afuera venga a capacitar, e incluso puedes hacer que venga a capacitar, o puedo enviar a mis trabajadores a que hagan un diplomado, una maestría, una especialidad, ¿verdad? Entonces, todo esto analizas para determinar los métodos de capacitación que sean los más apropiados y que vas a tener como resultado un listado de los métodos de capacitación que consideres los más apropiados. Trabajemos ahora en la especificación del plan de capacitación. Todo lo que ha ido saliendo pasos anteriores ahora va a entrar acá. Por ejemplo, especificación de las necesidades, listado de métodos que vas a aplicar, los grupos objetivos, a quiénes quieres capacitar, a cuáles son las personas, los participantes, disponibilidad de horarios de estos participantes, los recursos que van a necesitar estas personas, los criterios y métodos para evaluar los resultados. Es decir, si tú les vas a capacitar, ¿cuál va a ser el resultado? Pues una reducción de mermas podría ser, sí. Y aquí, criterios y métodos de retención del conocimiento. Ellos tienen que diseñar un instructivo específico para la elaboración de moldes, muy bien. Y los procedimientos de monitoreo. ¿Cómo vas a hacer el seguimiento para que tú compruebes que las mermas han reducido? Todo esto va a formar parte de tu plan de capacitación documentado. Una vez que tienes el plan, ahora pasamos a la siguiente etapa, seleccionar al proveedor de esta capacitación. ¿Qué necesitas para seleccionar al capacitador o a los capacitadores? Pues el plan bien documentado. Además necesito información de estos proveedores de capacitaciones y los capacitadores. Si yo voy a traer la capacitación de afuera o de adentro, necesito hacer contacto con estos señores y concretar el tema de fechas y horarios. Necesito reportes de evaluación de estos capacitadores. Si alguna vez estos señores han venido a enseñar a mi empresa o mis trabajadores han ido a aprender de ellos, ¿qué les ha parecido a mis trabajadores este capacitador? Las barreras identificadas también en cuanto a tiempo, presupuesto necesario, la disponibilidad de horarios del capacitador y de los capacitados, los recursos que van a necesitar en cuanto a materiales. Aquí, otra vez, criterios y métodos para la evaluación de los resultados. ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? Decíamos, puede ser reducción de mermas y además tienen que desarrollar ellos un instructivo o varios instructivos para la fabricación de moldes en mi empresa. ¿Qué va a salir de todo esto? Un contrato, estableciendo un contrato con mi capacitador, estableciendo claramente qué cosa, objetivos, qué es lo que él tiene que lograr en mis trabajadores, los roles y responsabilidades, de qué se va a hacer cargo cada uno de mis trabajadores y él como capacitador, qué cosa tiene que enseñarles a cada uno y las particularidades del proceso de capacitación, dónde se va a hacer, qué máquina les va a enseñar a manejar, qué material van a utilizar, cuáles van a ser los horarios, etcétera. Pasamos a la siguiente etapa, que ya será proveer la capacitación. Como ya tengo mi contrato y está todo claro, ahora podemos proveer la capacitación. Para esto, ¿qué necesito? Pues vamos a hacer una pequeña reunión de presentación donde el director de la empresa debe mostrar su compromiso con el sistema de gestión de la calidad, explicando las especificaciones en cuanto a las necesidades de la capacitación. Me reúno con los capacitadores del capacitado, les presento el plan, les digo claramente qué es lo que ellos deben aprender, les hablo de los horarios, de los recursos con los que cuentan y cómo se les va a evaluar si ellos han aprovechado o no esta capacitación. ¿Qué se va a generar? Aquí un reporte, como un acta de esta introducción a la capacitación. Esto se va a mostrar como evidencia al auditor. Apoyo durante la capacitación. ¿Qué tiene que hacer la dirección? Dar los recursos adecuados, dar oportunidades para que se apliquen los conocimientos que se están adquiriendo y dar retroalimentación en cuanto a esta capacitación, dándoles, que les puedo decir, muy buen trabajo, sigan avanzando, estar pendiente de la capacitación. ¿Qué se va a generar? Reportes de estas actividades y se va a mostrar evidencia de esto a los auditores. Finalmente, al cierre de la capacitación hay que reunirnos con los capacitadores los capacitados y el capacitador. ¿Qué va a entrar aquí? Los reportes que se ha hecho, ¿no? Como un historial, de decir, en fecha tanto hemos empezado, luego les hemos visitado en tal y tal fecha, haciendo un seguimiento.
y despedir y agradecer a ambas partes. ¿Qué va a salir de aquí? Una vez terminada la capacitación, hay que hacer una evaluación. ¿A quién? Al capacitador y a los capacitados. Entonces lo más probable es que el que está enseñando, el profesor, aplique una prueba a cada uno de los empleados. Luego, los empleados tienen que evaluar al capacitador y se les va a pasar un cuestionario donde se les diga qué les ha parecido el capacitador, sabe realmente del tema, sabe transmitir el conocimiento en relación al tema, ustedes creen que se han logrado los objetivos. Entonces ambos se evalúan y yo guardo estos reportes. Y también les voy a pedir que evalúen el proceso de capacitación, es decir, ¿estaban bien los tiempos? ¿Estaba bien el material que se les ha dado? ¿Estaba bien los horarios en los cuales hemos quedado? Entonces se evalúa al capacitador, al capacitado y al proceso tal cual. Evaluar los resultados de la capacitación. Aquí, ¿de qué se trata? De recopilar datos y preparar un reporte de evaluación. Veamos, ¿qué va a entrar? Especificación de las necesidades, el plan de capacitación, la evaluación de la capacitación hecha por, hemos dicho, los empleados evalúan y el capacitador también evalúa. Y además aquí los criterios y métodos para la evaluación de los resultados de la capacitación. ¿Cuál va a ser la salida de acá? Va a ser un reporte de evaluación en cuanto al logro de los objetivos. Si se han logrado los objetivos, los trabajadores han aprendido realmente cómo hacer las cosas en relación a este material, estas máquinas. Luego, registros de evaluación individuales. Ahí van a estar las evaluaciones que se les ha hecho a los empleados. Ahora también vamos a tener registros de retención del conocimiento y reportes de socialización. Ellos tenían que desarrollar un instructivo, entonces ya tienen que ir avanzando en el desarrollo de ese instructivo. Puede ser varios instructivos, habíamos dicho en este caso con nuestro ejemplo para la fabricación de moldes, y luego reportes de socialización. Muy importante. No se trata solamente de que mis trabajadores a partir de esta capacitación reduzcan las mermas y desarrollen instructivos. Se trata también de que ellos sean capaces de enseñar a otros trabajadores. Eso es un reporte de socialización. Tienen que ser capaces de capacitar a otros empleados de la empresa en relación a lo que han aprendido. Después dice, de cada ciclo completo es recomendable realizar un monitoreo y veamos acá de qué nos está hablando exactamente. Nos dice, vamos a hacer una validación del proceso de capacitación. ¿Cuál va a ser la entrada? Decisión de iniciar la capacitación. ¿En qué momento hemos decidido esto? ¿Cuáles han sido las especificaciones? ¿Cuál ha sido el acuerdo, el convenio? Vamos a revisar el contrato con mi capacitador, los registros, las pruebas de que se ha hecho la capacitación, los reportes de evaluación que se han generado, los reportes de evaluación individuales y también y también en cuanto al logro de objetivos y los registros de retención del conocimiento. Todo esto voy a revisar y voy a evaluar mi proceso de capacitación. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué cosa voy a generar aquí? Un reporte de monitoreo y es posible que haya acciones correctivas o acciones que vayan a mi planificación de riesgos. Muy bien, esto sería en cuanto a el proceso de capacitación. Soporte documental para este punto. Para este punto tengo que tener como soporte documental un procedimiento para la gestión por competencias, un procedimiento para capacitación. Esto de gestión por las competencias, no se olviden, está en la gestión del conocimiento. Procedimiento para formación o capacitación o plan de formación y capacitación. Vean ustedes la forma que le van a dar. También es recomendable un plan de acogida. Plan de acogida también lo vamos a ver más adelante en toma de conciencia, pero donde esté lo que habíamos dicho que son los ejes: la educación, la comunicación y la participación de mis trabajadores. ¿Cómo se puede lograr? Fichas de funciones, vamos a revisar nuestras fichas de funciones que estén correctas, y el registro de formación individual. Cuando un trabajador se capacita, ¿dónde se anota? Tenemos que generar un file. Y seguramente de esto también el asistente, el auxiliar de la materia les va a dar ejemplos. Esta primera parte va a concluir aquí. Enseguida continuamos con el tema de toma de conciencia.